que tienen en común un adolescente mirando por primera vez por un telescopio, un romano viendo el cielo teñido de sangre, y un cohete moderno que intenta despegar y cae envuelto en humo. Todos miraron el mismo punto rojo, todos creyeron que ahí había una respuesta, y todos le pusieron su propio miedo o su propio deseo. Porque este no es un episodio sobre marcianos, es sobre por qué seguimos mirando hacia afuera cuando lo de adentro todavía no lo resolvemos, sobre cómo Marte pasó de ser Dios a enemigo, a plan de mudanza, del Marte que anunciaba guerras a Marte que fotografió Viking, del Marte de Carl Sagan al Marte de los millonarios. Este archivo guarda la historia de un planeta que en realidad siempre ha hablado de nosotros, y aunque ya sabemos que allá hace frío, que casi no hay aire y que la física no negocia, seguimos apuntando cohetes. Algo queremos decirle, o algo queremos olvidar. Hola, gracias por llegar al jueves de Archivo 42. Este es el episodio 14, Marte, el punto rojo. Alguna vez fui adolescente, de esos que nada les satisface. Una noche de agosto de 2003, alguien insistió en llevarme al observatorio local. Decían que Marte pasaría más cerca que nunca, y hasta hoy sé que no exageraban. Aquella noche, un 27 de agosto, la Tierra y Marte se encontraban en el punto más próximo de sus órbitas, apenas 55 millones de kilómetros de distancia, el acercamiento más cercano en 60.000 años. Yo no sabía nada de eso, solo sabía una cosa, que era rojo, y la cultura popular me decía otra, que ahí vivían los marcianos. No esperaba gran cosa, pero cuando miré por el telescopio y vi aquel punto suspendido en la nada, algo hizo clic en mi interior. Era tan imposible de ignorar. Por un instante me pareció que el universo me estaba llamando, y sentí algo de frío, esa clase de vértigo que da asomarse a lo que es inmenso. Fingí desinterés, por supuesto, para no parecer raro, pero esa noche, al volver a casa, seguía pensando en aquel punto rojo que parecía mirarnos de regreso. Entre los estantes de mi padre encontré un libro, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. No era una historia sobre marcianos invasores, sino sobre nosotros mismos, humanos que viajan a Marte buscando un nuevo comienzo y terminan repitiendo sus mismos errores. Llevan la guerra, el racismo, la soledad como si fueran parte del equipaje. Desde entonces, cada vez que miraba al cielo, imaginaba que alguien allá arriba también nos estaba observando. Y me preguntaba si querrían venir, si ya lo habían intentado antes, si nos verían como los raros del universo. Preguntas que hoy suenan ingenuas, pero cuando uno no sabe nada, todo es posible. Y sin quererlo, esa noche me enseñó a mirar al cielo con una intención diferente. Hoy lo sigo haciendo, solo que ya no busco marcianos, busco respuestas. Y a veces me pregunto si lo que queríamos encontrar allá no era vida, sino una escapatoria. Porque parece que estamos más interesados en irnos que en entender por qué queremos hacerlo, o en cuidar lo que tenemos aquí en la Tierra. Nunca he sabido si Marte es destino, Dios o indiferencia. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. Vamos a activar la imaginación. Estás en Roma, año 44 a.C. Julio César acababa de caer apuñalado, el cielo se tiñe de rojo, y los augures levantan la vista. Allá arriba, Marte brilla como una advertencia. El dios está enfadado, dicen. Y la historia, ya sabes, se repite. Más sangre, más guerra, y otro imperio jurando que va a durar para siempre. Porque Marte nunca fue solo un planeta, fue un dios con mal genio, y muy buena puntería. Ares para los griegos, Marte para los romanos, símbolo del impulso, del deseo de avanzar aunque duela, aunque cueste, y el color no ayudaba, óxido de hierro, el mismo tono de la sangre cuando se seca. Los antiguos lo veían y pensaban en guerra,
Nosotros lo vemos y pensamos en mudanza. Cambiamos templos por telescopios, pero seguimos obsesionados con ese punto rojo. La única diferencia es lo que le pedimos. Ellos le pedían victoria, nosotros le pedimos una salida. En el siglo XIX, Percival Lowell, un millonario con demasiado tiempo libre, juró haber visto canales artificiales en Marte, líneas rectas perfectas, civilización, gritó, y ahí nacieron los marcianos. Primero en los libros de A.G. Wells, luego en la radio de Orson Welles, y más tarde en las películas que nos enseñaron a desconfiar de todo lo que venga del cielo. Cada época ha proyectado en Marte lo que más teme o lo que más desea. Para los romanos, guerra. Para los victorianos, inteligencia superior. Para Hollywood, amenaza verde con muy mala puntería. Y para Elon Musk, una especie de Arca de Noé 2.0. Una oportunidad de empezar desde cero, sin contaminación, sin política, sin pasado. Un backup planet como si la humanidad fuera un archivo corrupto que se puede reinstalar. Y suena bastante lógico, ¿no? La Tierra se calienta, los mares suben, los recursos bajan. Marte es la única dirección que queda, hacia afuera. Pero hay algo curioso. Cuanto más hablamos de salvarnos allá, menos hablamos de arreglar las cosas aquí. Quizá esa es la verdadera razón de su encanto. Marte no nos promete vida, nos promete olvido, un reset cósmico, un lugar donde podríamos fingir que no fuimos nosotros quienes destruimos este lugar. Y tal vez por eso seguimos mirando hacia arriba, porque es más fácil soñar con otro planeta que aceptar lo que le hicimos a este. Antes de continuar, si te está gustando este episodio, por favor suscríbete, dale like y comparte este archivo, porque lo que viene a continuación no es ciencia ficción, es historia viva y todavía se está escribiendo. ...20 de julio de 1976... madrugada en el laboratorio de propulsión a chorro... en Pasadena, California... 5:12 de la mañana... a casi 200 millones de kilómetros... una nave llamada Viking 1 abre su ojo mecánico por primera vez. La señal tarda casi 20 minutos en cruzar el vacío. Cada píxel llega como un latido interplanetario. Los ingenieros contienen el aire... y entonces aparece... un horizonte plano... un cielo rosa y óxido... piedras que parecen haber esperado siglos a que alguien por fin las mirara. Por primera vez no imaginamos Marte, lo vivimos, lo estamos viendo, y durante unos segundos el planeta entero pareció detenerse con nosotros. Habíamos cruzado la frontera entre el mito y la evidencia. Marte ya no era un dios, ni un rumor rojo en el cielo, era una coordenada exacta. Pero la emoción sinceramente duró poco. El brazo robótico cavó, el espectrómetro buscó, el cromatógrafo analizó. Los resultados, nada. Ni una bacteria, ni un rastro de molécula orgánica. Solo hierro, polvo y bastante silencio. Y ahí, en ese silencio, algo se volvió claro. Marte sí nos habló, solo que su lenguaje era la ausencia. Desde entonces, cada misión lleva la misma pregunta grabada en su código. ¿Buscamos vida o estamos buscando una señal que justifique seguir creyendo en eso? Pathfinder encontró rocas redondeadas. Antiguos ríos, se preguntaba. Curiosity detectó metano. ¿Huellas de microbiota? Perseverance guarda tubos de suelo por si algún día queremos y podemos leer otra respuesta. Pero a veces pienso que la primera, la que ya recibimos en 1976, y que era un no rotundo, era suficiente. Porque lo que Viking 1 fotografió, más que un planeta vacío, fue nuestro propio reflejo, la necesidad humana de llenar cualquier silencio con una esperanza. El archivo conserva estas exploraciones así: una hoja de datos, un nombre escrito a mano y una frase al margen. Marte nos miró y no parpadeó. Y a veces lo más incómodo no es que el universo esté vacío, sino que nos devuelva la mirada. Después del silencio de Viking en 1976, muchos perdieron la esperanza al ver un desierto sin vida.
Sin embargo, hubo uno que no perdió la fe. Dijo que tal vez ese silencio no era rechazo, sino una invitación a escuchar diferente o escuchar mejor. Su nombre era Carl Sagan, astrónomo, astrobiólogo, escritor. El hombre que logró que millones miraran al cielo sin miedo, que lográramos mirar al cielo y empezáramos a volver a hacernos preguntas. Para mí, personalmente, es el padre de mi curiosidad. Durante décadas fue el rostro amable de la ciencia. En televisión, en libros, en conferencias, hablaba con una calma que parecía venir de otro tiempo, con la curiosidad de un niño que aún pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En cada momento del día. Nació en Brooklyn en 1934, no en un laboratorio obviamente, sino en una familia común. Su madre era ama de casa, su padre trabajaba en una fábrica. Su telescopio fue al principio una ventana en su apartamento. Desde ahí empezó toda su observación. Aquella mirada infantil terminó convirtiéndose en Cosmos, uno de los libros más leídos en la historia de la divulgación científica. Un manifiesto que recordaba algo sencillo: no hay que creer para maravillarse, basta con abrir los ojos y empezar a mirar. Años después, en 1977, Sagan propuso un gesto que nadie había intentado. Las ondas Voyager estaban por partir hacia los límites del sistema solar, y él sugirió enviar un mensaje. Un saludo de toda la humanidad a cualquier cosa que hubiera allá en el universo. Así nació el disco de oro, un vinilo metálico con sonidos e imágenes de la Tierra, el canto de las ballenas, la risa de un bebé, un beso, el rumor del viento y canciones de Bach y Chuck Berry. Una botella lanzada al mar del cosmos, un intento de decirle a quien sea que esté allá afuera, si alguien algún día encuentra esto, así suena estar vivo aquí en la Tierra. Muchos lo consideran ingenuo, pero Sagan decía que la ingenuidad también es una forma de fe. Fe en que vale la pena hablar, aunque nadie te conteste. Fe en que aún hay algo aquí digno de compartirse. Porque para él mirar hacia afuera siempre fue mirar hacia adentro. El espacio no era una huida, era una invitación a entendernos. ¿Cómo funciona nuestra humanidad? ¿Qué hay realmente dentro de nosotros? Cada planeta observado, cada fotografía tomada, era también una radiografía de lo humano, de lo que amamos, de lo que tememos y de lo que no queremos perder. Han pasado décadas y Voyager 1 sigue viajando, apenas saliendo del sistema solar. Ya no envía imágenes, solo un murmullo, un pulso débil que atraviesa la nada, y en ese eco todavía viaja su voz. Carl Sagan murió en 1996, pero su pensamiento sigue aquí orbitando, en cada documental, en cada misión, en cada niño que mira al cielo y siente que algo se mueve. Tenía razón, la ciencia no necesita templos, solo necesita asombro, curiosidad y una mente perseverante. Y él supo unir esas cosas, el rigor del dato científico, la poesía de la palabra y quizás la ingenuidad de seguir creyendo que no estamos solos. Nunca quiso ser famoso, tampoco creo que quisiera ser comprendido, pero sí quiso que cuando alguien mirara el cielo no buscara dioses, sino buscara sentido. Y quizá en el fondo eso también es una forma de rezo. El archivo lo conserva así, no como un científico, sino como un testigo, el hombre que quiso hablar con los planetas y terminó hablándole al alma humana. Carl Sagan soñó con hablarle al universo. Décadas después, alguien imaginó cómo sería habitarlo, en Marte. No con poesía ni con una nave brillante, con una papa. The Martian de Andy Weir nació en Internet, un blog escrito capítulo por capítulo como si un ingeniero hubiera quedado varado en Marte, y seguía enviando mensajes de voz al vacío. Ciencia convertida en supervivencia, humor como oxígeno. Mark Watney abre los ojos, arena roja pegada a la visera, los compañeros desaparecidos, la nave que los transportaba destruida, el oxígeno era contado. Y en medio del silencio dice en voz alta para nadie: bueno, voy a tener que cultivar comida en un planeta donde nada crece. Una frase absurda, sí, pero también una declaración de guerra contra la muerte. No hay monstruos, ni dioses, ni batallas épicas o heroicas, solo un humano enfrentando lo imposible con una pala, un poco de ciencia y la terquedad de querer seguir respirando.
Tierra seca, agua reciclada, restos humanos usados como abono. Y un día, bajo la luz fría del hábitat, algo brota. Una papa diminuta, viva, temblando bajo la gravedad de otro mundo. No hubo aplausos ni música, solo un susurro. En tu cara, desierto rojo. La gente no se enamoró de la historia por su fantasía, sino porque en el fondo sabíamos que podía pasar, y de pronto la ficción se volvió experimento. La NASA probando cultivos de desiertos en Perú, estudiantes diseñando invernaderos marcianos, niños preguntando si allá arriba las papas sabrían distinto. Era esperanza con las manos sucias, no la epopeya de un héroe, sino la rutina del que no se rinde. Porque si alguien puede hacer crecer vida donde todo parece muerto, ¿qué excusa tenemos nosotros para rendirnos ante lo que sí tiene remedio? Carl Sagan soñó con hablar con el cosmos, Mark Watney solo quiso cenar esa noche, y entre los dos la exploración dejó de ser poesía para volverse supervivencia. Cada generación tiene su propio Marte, un punto rojo, imposible, donde probamos si todavía somos capaces de crear algo que respire en medio de la nada. Quizá algún día, en lugar de soñar con cultivar papas en Marte, haya alguien que sueñe con volver a ver crecer un árbol en la Tierra. El archivo lo conserva así, como la historia de un hombre que, sin proponérselo, demostró que incluso en otro planeta, la semilla más difícil de mantener viva sigue siendo la esperanza. El polvo rojo en Marte sigue existiendo en silencio, y aquí en la Tierra alguien decidió observarlo, pero no con un telescopio sino con un cohete. Un hombre con insomnio, una fortuna recién salida de PayPal y una idea fija. La humanidad necesita un plan B, no una bóveda, no una app, un planeta. Elon Musk, ingeniero de papel, empresario de acero, más obsesión que persona. En 2002 funda SpaceX, con una frase que ya repite en automático: tenemos que volvernos una especie multiplanetaria. En 2008 el Falcon 1 se convierte en el primer cohete privado en llegar a órbita. No era bonito, pero funcionó. Eso le compró tiempo y credibilidad. En 2010 despega por primera vez el Falcon 9. Y en diciembre de 2015 ese mismo modelo logra lo que parecía un truco de película: subir y aterrizar otra vez en el planeta Tierra. Un cohete que regresa entero significa vuelos más baratos, y vuelos más baratos significa que Marte deja de ser solo un tema de documental. En 2020, la cápsula Crew Dragon lleva a astronautas a la Estación Espacial Internacional desde suelo estadounidense, algo que no pasaba desde 2011. SpaceX ya no es el loquito de los cohetes, es el que está poniendo gente en el espacio. Y entonces aparece Starship, una torre de acero inoxidable pensada para ir y venir de Marte, como si fuera un vuelo largo. En pruebas ha explotado más de una vez, pero Musk convirtió la explosión en método. Cada fallo es datos, cada intento es un paso más. Su narrativa es clara: primero naves sin tripulación, luego una base pequeña, luego cientos de personas viajando cada ventana de lanzamiento, con domos, cultivos y oxígeno fabricado allá arriba. Un Marte habitable, o al menos soportable. Él lo llama el seguro de vida de la especie, pero ningún plan B nace de la calma. También ahí hay miedo a perderlo todo, o a admitir que ya lo estamos perdiendo. Y suena lógico, hasta que lo piensas dos veces. ¿De verdad queremos empezar de cero en otro planeta? ¿O solo queremos huir del nuestro? ¿Qué dice de nosotros esta hipotética huida? Porque hay una diferencia entre explorar y abandonar. Sagan decía: miremos el cosmos para entenderlo y para cuidarnos. Musk parece decir: miremos el cosmos porque aquí ya no nos alcanza. Ninguno está del todo equivocado, solo representan dos lados de lo mismo: la curiosidad y el cansancio. Pero el archivo mira este plan con otra pregunta detrás: si no hemos aprendido a vivir juntos en un mundo que ya tiene aire, agua y vida, ¿qué nos hace pensar que lo lograremos en uno que no tiene nada, que visiblemente y enérgicamente nos dice: no eres bienvenido, no hay condiciones aptas para que existas aquí? Tal vez Marte no solamente es un plan B, tal vez es el recordatorio más caro de que todavía no sabemos cuidar nuestro plan A. Pero después de hablar de tanto vacío exterior, también hablemos del vacío interior.
porque por más cohetes que lancemos, hay un tipo de huida o fuga para la que todavía no tenemos ninguna nave, la de quienes ya se sienten lejos, sin siquiera haber salido de casa. El archivo siempre me dice que todo viaje empieza con una pregunta, pero algunas nacen del silencio, de ese momento en que uno se da cuenta de que no puede ser el mismo en todos sus mundos. En el bloque anterior dejamos a Elon Musk soñando con colonias en Marte, con refugios de acero y aire fabricado, pero hay otro tipo de vacío del que no se escapa con un cohete, uno más íntimo, el que sentimos cuando no encajamos ni siquiera en nuestra propia casa. 1972. Elton John lo entendió antes que nadie, le puso música al exilio invisible y lo llamó Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight. Ella empacó mis maletas anoche, previo al vuelo. La canción parece hablar de un astronauta camino a Marte, pero Marte solo suena como una metáfora, un espejo roto y frío donde se proyecta la soledad humana, el mismo punto rojo que antes fue dios de la guerra y hoy usamos como pantalla para no mirar la batalla que traemos aquí adentro. Porque cuando dice It's cold as hell, no está hablando del clima. Habla del frío que deja la distancia entre lo que somos y lo que dejamos que los demás vean. Del vacío que se forma cuando el silencio se acumula por demasiado tiempo. Ese frío es el de estar rodeado de gente y aún así sentirse a años luz. El de vivir en un cuerpo que se mueve en automático, mientras la mente flota lejos, mirándote desde afuera, un frío que no viene del espacio, sino del hueco que dejamos creer entre nosotros y nuestra verdad. Y luego llega esa línea que no necesita ninguna explicación. I'm not the man they think I am at home. No soy el hombre que creen que soy en casa. No hay confesión más universal. Nadie lo somos, nadie lo es, porque todos interpretamos un papel, y a veces ese papel se adhiere tanto a la piel que ya no sabemos dónde termina la actuación y empieza la persona. Somos la suma de versiones contradictorias, la que se muestra, la que se esconde, la que solo aparece cuando nadie está mirando. Y cuando esas versiones chocan, cuando ya no encajan en el mismo cuerpo, el alma empieza a buscar una salida. Ahí es donde nacen los cohetes, las huidas, los silencios prolongados, no por una aventura, sino por necesidad, porque a veces el universo más hostil es el propio hogar. It's lonely out in space. Es solitario allá en el espacio. Pero hay algo peor. Descubrir que también es solitario aquí adentro. Que no tienes un refugio con quien acompañarte. Esa soledad que la canción describe no es la de un astronauta flotando en el vacío del espacio, sino la del ser humano que ya no se reconoce frente al espejo, frente a sus seres queridos, frente a las personas que lo rodean. El que mira su vida desde lejos, como si todo le pasara a otro, como si el aire, incluso en la tierra, fuera cada vez menos respirable. Y entonces canta, I think it's gonna be a long, long time. Una frase simple, pero devastadora, porque no habla del tiempo que falta para volver, sino de lo que se tarda uno en encontrarse otra vez, en volver a tocar la tierra, en volver a poner tus pies en algo que confías. Es volver a sentirse completo. Algunos interpretan la canción como metáfora del éxito, de la fama, de las drogas o de la identidad o preferencias, y puede ser todo eso a la vez, porque al final el Rocketman no escapa del planeta, escapa del peso de ser alguien en él. Por eso sigue sonando actual aunque tenga 50 años, porque todos en algún momento hemos querido alejarnos lo suficiente para ver si aún queda algo de nosotros aquí abajo. El archivo lo conserva así, como la confesión más humana, disfrazada de un viaje espacial, una advertencia cantada con brillo y melancolía, que quizá el universo no sea lo que está lejos, sino lo que tenemos pendiente aquí adentro. Y tal vez por eso seguimos mirando hacia arriba, no buscando vida en Marte, sino preguntándonos si allá, por fin, podremos ser quien somos sin tener que escondernos. El archivo dice que toda emoción, tarde o temprano, se topa con un límite, y allá arriba en el espacio, ese límite se llama Marte. Durante siglos lo imaginamos como un dios,
un hogar o un espejo, pero la verdad es mucho más simple y mucho más devastadora. Temperatura promedio menos 63 grados centígrados. En las noches puede descender a menos 125. Presión atmosférica menos del 1% de la terrestre. Atmósfera compuesta en un 95% por dióxido de carbono. No hay oxígeno suficiente para un solo respiro. No hay agua líquida estable. Solo rastros congelados que se esconden en los polos. El polvo es fino como talco, pero afilado como vidrio molido. Cada grano contiene percloratos, sustancias tóxicas que harían enfermar a cualquiera en cuestión de minutos. Y sin embargo, seguimos enviando máquinas a ese lugar. Curiosity, lanzado en 2011, recorre en promedio unos 30 o 40 metros por día marciano. Tarda horas en analizar una roca, días en decidir si vale la pena o no perforarla. Su día, un sol como lo llaman los ingenieros, dura 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. Una jornada apenas más larga que la nuestra, pero lo suficiente para recordarnos que no pertenecemos a ese lugar. Perseverance, el sucesor de Curiosity, llegó en 2021. Lleva un laboratorio entero en su interior. Cámaras, rayos láser, espectrómetros. Su misión no es conquistar, sino registrar. Busca señales fósiles de vida antigua, mide la química del aire, guarda muestras de suelo que quizás algún día, solo quizás, otra nave traiga de vuelta. Avanza con bastante cuidado, a veces solo 10 metros en todo un día marciano. En ocasiones se detiene por completo, analiza, espera, piensa. Es lo más parecido a un explorador humano que tenemos allá arriba. Una máquina que, a su manera, también está buscando sobrevivir. Y aún así, incluso para ellos, Marte se resiste. La radiación castiga los circuitos, el polvo bloquea sus ruedas, los vientos levantan tormentas que duran semanas y cubren todo con un manto de óxido y silencio. Allá arriba no solo hay clima, hay castigo, y aún así nos empeñamos en pensar que ese lugar hostil es mejor opción que el hogar que estamos desgastando aquí abajo. Y lo más revelador es esto. Cada día que uno de esos rovers logra moverse unos metros, en la Tierra lo celebramos como un milagro. Eso debería de recordarnos algo. Lo difícil no es llegar, es quedarse, es permanecer, es trascender. Pero insistimos, nos aferramos a la idea de que si insistimos lo suficiente, Marte algún día va a ceder. Como quien ama a alguien que no quiere ser amado. Decimos, yo puedo cambiarlo. Intentamos domesticar su vacío, ablandar su frío, convertir lo imposible en una rutina en la que seamos aceptados. Tal vez por eso seguimos mandando máquinas, naves, nombres, esperanzas, no por una conquista, sino por obstinación, por esa necesidad casi romántica de demostrarle al universo que no sabe con quién se metió. Marte no perdona errores, no entiende batallas épicas ni entiende de esperanza, no se deja domesticar. Porque la física, igual que la verdad, no es negociable. Como sabes, en esta sección el archivo nos deja una fábula. En esta ocasión es una historia que viene desde el futuro. Año 2025 de la era marciana. 2025 vueltas al sol desde que el primer humano tocó este polvo rojo. Los viejos registros, los que aún no se han borrado, dicen que hubo un tiempo en que Marte y la Tierra conversaban como hermanos. Por 100 años, tal vez 200, hasta que un día hubo silencio absoluto. Nadie sabe por qué. Algunos lo llaman colapso climático, otros fatiga del planeta. Para los niños nacidos aquí es solo un mito más, como hablar de lluvia o viento libre, cosas que nunca van a ver. En Marte todo funciona. El aire es perfecto, calibrado. La comida es precisa y suficiente solo para nutrir. El tiempo obediente. No hay hambre, no hay mosquitos, ni hojas que caigan sin permiso. Y cuando alguien envejece, simplemente se apaga. Silencio, eficiencia y simetría. Pero no hay nada verde. No hay mares que rugen, no hay insectos que canten al amanecer, solo el zumbido de máquinas y un cielo que parece el mismo cada día, salvo cuando el sol se rinde y el polvo se tiñe de un azul leve que dura apenas un minuto, el único atardecer que aún se atreve a cambiar.
Por las noches, los ancianos reúnen a los jóvenes frente a hologramas parpadeantes. Cuentan la fábula de la Tierra, el planeta que respiraba por sí mismo. Dicen que allá abajo existían cosas llamadas árboles, seres que transformaban el aire en oxígeno solo por existir, y que cada uno tenía un idioma distinto, aprendido del mismo viento. Dicen que había mares, gigantes líquidos que rugían, furiosos y libres, sin pedir permiso de nadie, y tierra viva, fértil, que daba frutos de todos los colores, sin necesidad de cables, energía ni reactores. Dicen que existían insectos diminutos, encargados de mantener el equilibrio, nubes que se formaban sin programación, lluvias que caían sin ningún aviso, y noches que olían a agua y a hojas rotas. Cuentan que ahí la vida no obedecía, que brotaba donde quería, y que ese desorden era tan perfecto que hacía que la gente creyera en dioses. Pero los humanos lo olvidaron. Intentaron controlarlo todo, y cuando por fin lo lograron, el planeta dejó de hablarles. Entre los oyentes había una joven, Eira, cartógrafa marciana. Su oficio medir cráteres, dibujar vacíos, pero cada horizonte rojo le pesa igual, como si algo dentro de ella recordara un color que nunca pudo ver. Una noche, en el archivo de Marte, ese cementerio de datos oxidados, encontró un video rescatado de una nave fantasma. Una voz femenina, antigua y distorsionada, diciendo: lo más difícil no fue irnos, fue nunca poder volver. Eira siente que hay un clic, propone algo imposible, volver a la Tierra, no para colonizarla, sino para mirarla, para ver si aún hay algo que pueda habitarse. Sus colegas se ríen, volver a una ruina, pero ella insiste, gana el permiso y despega. Al descender, el planeta azul se agranda, la nave aterriza, el suelo se siente tibio, el aire denso, áspero, pero vivo. Por primera vez en generaciones, alguien puede respirar sin casco. Tose, llora, ríe. Frente a ella, ruinas cubiertas de raíces, ciudades comidas por la selva, enredaderas trepando los restos de torres, líquenes mordiendo el concreto, flores diminutas abriéndose entre escombros. La tierra no está muerta, solo estaba cansada de nosotros. Tal vez el problema nunca fue buscar otro planeta, sino olvidar que éramos nosotros los que necesitábamos cambiar de órbita. Eira registra todo, pero su informe oficial dice lo siguiente: ambiente inestable, no apto para la colonización. Su bitácora privada: el planeta respira sin ayuda, el agua vuelve, la vida no nos espera, solo continúa. Me gustaría quedarme aquí. El archivo cierra el expediente con una nota: no era un planeta lo que abandonamos, era el único lugar donde la vida no necesitaba permiso para existir. Dicen que en Marte nadie sueña, pero esa noche Eira soñó por primera vez, y soñó con una semilla que por fin podía brotar directo del polvo rojo. Te agradezco por llegar hasta acá. Eso ya dice muchísimo de ti y de que te interesó algo de lo que estuve diciendo. Te lo agradezco infinitamente. Hoy vimos a Marte como Dios, como enemigo, como laboratorio, como mudanza, como espejo y hasta como una advertencia. Pero debajo de todo había la misma pulsación. Esta especie no deja de buscar, aunque duela, aunque cueste, aunque el vacío nos responda con silencio. Y por eso nuevamente quiero darte las gracias, porque en un mundo que scrollea sin mirar, tú te quedaste a escuchar una historia larga sobre un punto rojo que quizás nunca pisemos. Eso, aunque suene cursi, también es curiosidad humana. Ahora sí te toca a ti. Si mañana te dijeran que la humanidad sí va a irse, que habrá una sola nave y que cabe una sola historia de la Tierra, ¿qué versión de nosotros mandarías? ¿La que inventa cohetes, la que hace guerras, la que escribe canciones o la que todavía tiene vergüenza de lo que hizo aquí? Una pregunta más. Si tuvieras un lugar reservado para irte y pudieras llevar a una persona más, ¿a quién llevarías? Y de esta pregunta deriva una petición y otra pregunta.
La primera petición es que a esa persona en la que pensaste le compartas este video para que sepa lo importante que es para ti. La segunda es la pregunta: ¿estás cuidando suficiente a esa persona o estás esperando hasta que sea el momento de irse a Marte? Porque la vida aquí sigue, la vida es constante, la vida se está yendo y tenemos que hacer lo necesario para perseverar, para cuidarla aquí mismo, antes de que sea demasiado tarde. Si este archivo te movió algo, una pregunta, una rabia, una nostalgia, por favor compártelo. Mándaselo a quien siempre habla del espacio o a quien ya se quiere ir de aquí, a quien necesita recordar que este planeta todavía vale la pena. Por favor, suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify, porque así este tipo de archivos siguen saliendo y seguimos haciendo lo que hace la gente que mira hacia arriba: preguntar, seguir con la mente curiosa. El guión de este archivo no nació en un estudio o en mi escritorio. Empezó una noche de agosto de 2003, cuando un adolescente miró por un telescopio en la ciudad local y vio a Marte más cerca que nunca. No sabía de órbitas, ni de misiones de Viking, ni de Carl Sagan. Solo sintió vértigo, como si el universo lo hubiera mirado de regreso. Desde entonces entendí algo que hoy sí sé nombrar. No miramos al espacio para encontrar marcianos. Miramos para encontrar preguntas. Marte fue mi excusa. Tu excusa puede ser otra mientras tu mente se mantenga curiosa. Cada quien tiene su punto rojo, ese lugar al que vuelve una y otra vez para hacerse preguntas con nuevas palabras. Un romano lo llamó Dios, un millonario lo llamó Plan B, yo lo llamé vértigo. Tú sabrás cómo lo bautizas. Quizá nunca vivamos allá, quizá nunca haya domos ni ciudades ni niños jugando en la arena roja, pero el hecho de que imaginemos ya dice que seguimos vivos. Porque mientras haya alguien dispuesto a lanzar una nave, a cultivar una papa imposible, a grabar la risa de un bebé en un disco de oro, o a contar una historia larguísima sobre un planeta que ni nos pela, esta especie todavía tiene remedio. El archivo lo conserva así, como un destello en la oscuridad, pequeño, terco y suficiente. Archivo 42, donde mirar un punto rojo en el cielo nos recuerda lo que fuimos y lo que todavía queremos ser. No lo dije todo. No me creas nada. No sé si este archivo era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.